Muy buenos días, damos inicio a nuestra sesión. Hoy nombramos al concejal Andrés Vargas como secretario ad hoc porque la secretaria no nos puede acompañar. Entonces, empezamos con el orden del día. Señor secretario, por favor. Buenos días a todos y todas. Primero, gracias a Dios por un día más. Un saludo, compañeros, compañeras del Consejo, Fabio y quienes nos ven a través del canal. Orden del día de la sesión plenaria ordinaria del Consejo Municipal, mes de noviembre, domingo 23 de noviembre, 8 de la mañana. Se da inicio a la sesión. Primero, verificación del quórum. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, llamado a lista. Cuarto, saludo por parte del presidente de la Corporación, concejal Luis Usugazu Cerquia. Quinto, socialización de proyectos de acuerdo. Sexto, proposiciones y varios. Primero, verificación del quórum. Señor presidente, se encuentran presentes la mayoría de los concejales. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Se pone a consideración el orden del día. Tiene la palabra el concejal Norberto Morales. Gracias, presidente. Para las 9:30 tiene programado un espacio de 20 minutos Oscar Ramírez para socializarlo de la consulta campesina. Y desde ayer le había pasado el dato a Dora. Entonces, son las 8:30. Lo ponemos socialización de proyectos de acuerdo, primera parte, Oscar Ramírez, y segunda parte para que nos dé el tiempo, para cuando él llegue. ¿Les parece bien? Permiso, señor presidente. La socialización de los proyectos es de algunos o de todos, o están estipulados algunos que van a ser específicos. Bueno, al menos con los ponentes, pues, con los ponentes que hayan ya averiguado, tengan inquietudes. Muchas gracias. Bueno, entonces tomo en consideración la modificación del orden del día con la propuesta que trae el concejal Norberto Morales. Sí, en consideración. ¿Se aprueba? Por unanimidad, señor secretario. ¿Me recuerda, Norberto, cómo se llama? ¿Socialización de qué, perdón? Listo. Entonces, tercero, llamado a lista. Luis Usugazu Cerquia. Lo que fue de consideración fue el orden del día con la modificación. Entonces, que ahí ya quedamos con ese punto. Listo, entonces, presente. Segundo, Estela García. Presente. Wilson Macías. Muy buenos días, presente. Oscar Betancourt. Presente. Nidian Vallejo. Muy buenos días, presente. Banadejo López. Muy buenos días, presente. Luis Quirós. Buenos días, presente. Nicolás Gómez. Buenos días, presente. Dover Darío Gutiérrez. Norberto Jesús Morales. Buenos días, presente. Marta Pino. Muy buenos días, presidente. Carlos Andrés Vargas Vanegas presente y Magola Izaza. Muy buenos días, presidente. Cuarto, saludo por parte del presidente de la corporación, concejal Luis Alberto Usugazu Cerquia. Muy buenos días nuevamente para todos los honorables concejales. Esperamos que a través de las redes sociales y el canal. Una sesión más donde vamos a estar escuchando al exconcejal Oscar Ramírez y donde vamos a estar socializando algunos proyectos de acuerdo. Continuamos con el orden del día, señor secretario. Quinto, socialización de proyectos de acuerdo. Bueno, entonces queda abierto pues como el espacio para que cada uno de los ponentes que tienen los proyectos socialice algunos puntos interesantes y que piense que hay dudas o que los demás concejales también, después de haber leído cada uno de los proyectos, traiga aquí pues como esos temas que piense que se deben de ir tratando hasta el día de hoy. Tiene la palabra el concejal Oscar Betancourt. Gracias, señor presidente. Buenos días para todos los honorables concejales, para las personas que siguen a través del canal, a nuestro secretario ad hoc, qué bueno que cumple otras funciones dentro del consejo. Varias cosas, señor presidente. Tengo dos proyectos de acuerdo, los cuales son, me parece de suma importancia y impacto fiscal y fundamental en mi municipio, y que es el presupuesto general, y tengo la política pública de
se me fue el nombre, del presupuesto participativo, que me parece una medida que hace muchos años el municipio ha tratado y ha planteado crear el presupuesto participativo, nunca se ha logrado la ejecución. Parece que es una primera instancia de la cual se puede analizar la pertinencia, si la viabilidad, si es realmente impactante para las comunidades, porque siempre hemos hablado que el presupuesto participativo del municipio sería muy mínimo porque es como el 2% de los recursos de libre destinación. Pero entonces en la política pública no plantea esos elementos. Honorables concejales, solo está abierto el tema para cómo va a ser el proceso de la política pública. Todavía no hay un presupuesto como tal real, solo el planteamiento de la política pública y la proyección que se piensa y cuáles son los lineamientos para el próximo año que empieza a funcionar la política pública, cuáles serían los mecanismos de elección, quiénes son los que van a votar en las juntas, en las comunidades. Habrá mecanismos virtuales como lo hace hoy en día Medellín con el presupuesto participativo, de la redundancia, que hace una convocatoria y hacen algunas propuestas desde la administración y las llevan al territorio para que voten y escojan qué es lo mejor para el territorio. Me parece una alternativa válida, que es bueno que el municipio empiece a buscar la estrategia y miremos también nosotros cuál va a ser ese presupuesto participativo real, que una vez debe ser incluido en el presupuesto que tenemos que debatir en este periodo. Entonces me parece como estrategia válida, no veo ninguna como observación de modificación dentro de lo que yo he mirado, me parece que está acorde a la ley, pero sí es bueno tener unos conceptos o algunos aportes de los compañeros para ir a primer debate, porque no le hemos dado primer debate, que venga Francisco de nuevo y si ahí hay que socializar algunos temas, se haga esta misma semana antes de darle el primer debate, ojalá, porque debe ser máximo hasta el miércoles el primer debate. Igual nos pasa con el presupuesto principal del municipio, no hablando del presupuesto sino del presupuesto general del municipio de gastos y ingresos, que me parece que ahí sí hay un grueso y que ahí debemos todos tener claro cada uno de los conceptos. No sé si vamos a mirar parte por parte, si algún concejal tiene alguna duda frente a las facultades que se otorgan en ese tema, que por temas legales los últimos años hemos optado, honorables concejales y Marta, que lleva pues como el mismo tiempo, por aprobar las mismas facultades siempre, las que trae el presupuesto de, no sé, por ahí desde el 2016 o 2017, donde se quitaron algunas facultades al alcalde que le dan esa facilidad de vender predios, de comprar y hacer unas cosas que para nosotros no estuvo bien. Y por eso en su momento yo no aprobaba el presupuesto. Le contaba a Norberto que yo normalmente no aprobaba el presupuesto porque traía incluidas esas facultades. No era porque el presupuesto estuviera mal elaborado, que hubieran incongruencias en los números, sino por el tema de la venta de bienes muebles e inmuebles del municipio. Yo no estaba de acuerdo, entonces eso siempre iba inmerso dentro del presupuesto y por eso en su momento no lo votaba. Como desde el 2017 tomamos la decisión, esas facultades no nos han traído problemas, nos han parecido que el municipio ha podido contratar bien, que no estamos limitando al alcalde, ni no estamos limitando funciones. Entonces no sé si esas son las mismas facultades que deberíamos mirar punto por punto, y ya nos tocará dentro de la comisión o si algún concejal tiene una propuesta de modificación, alguno de esos artículos desde el 13 hasta el 19, hasta el 18, perdón, que son los que le otorgan algunas facultades al alcalde de mover ciertos rubros, de tomar ciertas determinaciones que están de ley, o sea que son facultades que el alcalde tiene por ley. Entonces ese tema no lo deberíamos, como digamos, ya dentro del presupuesto de gastos e ingresos, si hay algunas cosas, y yo lo hablaba con Alberto, que no nos cuadran, los números no nos cuadran, y es lo que tenemos que entrar al detalle dentro de la comisión a mirar y analizar cada una de ellas y recoger las sugerencias que la mayoría de los concejales tengan a bien. Yo lo decía en algún espacio, que el presupuesto cada año le han ido mermando cosas y facultades al consejo. O sea, si nosotros no aprobamos el presupuesto, el alcalde o el gobierno lo decreta. Entonces ellos lo pueden decretar y trabajar con el presupuesto de acuerdo a. Lo ideal es que nosotros lo socialicemos y lo aprobemos, pero
Cada año, si usted compara el presupuesto de hace 5, 6, 7, 10 años, y han ido sacando cosas, cuentas, y van unificando las cuentas, entonces nosotros no podemos decir, quitamos la educación y pasemos ya a salud, no hagamos esta intervención en puentes, por decir algo, sino que disminuyamos esa y metamos ya vías. El presupuesto antes traía todo eso discriminado punto a punto. Hoy vemos unas cuentas que son globales, que abarcan un montón de temas que están incluidos en el POAI, pero otro el POAI no lo podemos modificar. O sea, el POAI se socializa, nos lo muestran, no está el POAI, pero finalmente nosotros lo que aprobamos es el presupuesto. Entonces las cifras que se muestran en el POAI son unas cifras de unas proyecciones que ellos tienen allá, pero lo real que aprobamos son las cuentas principales, las que nos entregan en este documento, que a través de los años las han ido recogiendo en 2, 3 cuentas principales, y nosotros lo que vemos es un valor de lo que hay, por ejemplo, para salud, pero no sabemos de dónde entran, a qué se van a destinar, cuáles son los programas. Eso está dentro del POAI, pero ya no hace parte del presupuesto. Y nosotros dentro del presupuesto lo que podemos hacer es modificar algunas, sugerirle al alcalde para que él modifique, pero ya las cuentas llegan de una manera global. Entonces el tema con el presupuesto, señor presidente, no hemos tenido la socialización tampoco con parte de la Secretaría de Hacienda punto a punto, si hay alguna duda de algún ingreso, algún recurso. Por ejemplo, yo estaba mirando y ayer lo decía, el tema del 1% de cuencas hidrográficas, yo ya no lo encuentro dentro del proyecto. Anteriormente venía discriminado, 1% de cuencas hidrográficas. Entonces no sabía cuánto proyectaba para el próximo año, pero ya en este no está así tan discriminado. Trae las cuentas más globales, y lo mismo pasa con lo del Consejo. Entonces hay que mirar si el presupuesto del Consejo si está de acuerdo a lo que dice la norma. Esos son temas que tenemos que analizar nosotros dentro de la comisión, y las sugerencias y los comentarios que alguno de los concejales tenga bien para la comisión, y para mí como ponente tener insumos para poder debatir, porque la realidad, señor presidente, es que hasta el momento los insumos que tenemos son mínimos porque no hemos tenido la debida socialización. Entonces me gustaría recoger información o sugerencias o algún valor que debamos investigar, porque tampoco me las sé todas, ni ninguno miembro de la comisión se las sabe todas. Si hay alguna duda frente a algún ítem, si hay algún numeral del presupuesto como tal, para poder consultarlo a Isabel, traer la claridad y poder decir, es que este recurso es tal, porque le cambian hasta, le ponen un nombre técnico que nosotros muchas veces no entendemos. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Norberto Morales. Gracias, presidente. De lo poquito que hemos mirado de la política pública, o que mira la política pública de presupuesto participativo, que es lo único que a uno le da temor, es por el manejo que se le ha dado con las juntas de acción comunal, que de pronto se politicen mucho, porque vemos lo que pasa con las juntas de acción comunal, que cuando son amigos de la administración les dan un trato, y cuando no les dan otro. Y esta política pública va muy enfocada a trabajarse con las juntas de acción comunal, ¿cierto? Entonces, como dice el compañero Oscar, ahí donde hay que mirar de pronto cómo van a ser los métodos, qué personas van a estar ahí detrás de la selección de los proyectos y de las actividades a realizar. Yo creo que es lo que más tenemos que hacer énfasis y analizar con precaución, porque, y no solo por esta administración, puede que llegue otra y haga lo mismo, ¿cierto? Sabemos que esto es política y hay que buscar los métodos donde la comunidad sea la más beneficiada, independientemente de la administración que esté. Entonces yo sí los invito a que miremos con lupa este proyecto, lo analicemos y dejemos claras los métodos de elección y los recursos y proyectos y a qué proyectos se le van a hacer énfasis, a qué proyectos se les va a dar prioridad. Gracias, presidente. Tiene la palabra la concejala Marta Pino. Bueno, muy buenos días, bendiciones para todos en este domingo, que el Señor los colme de mucho bienestar a todos y todas las personas
que a esta hora nos escuchan por las redes sociales. Bueno, yo tengo varias inquietudes. Las apreciaciones que hace el honorable concejal ponente, don Oscar Betancourt, son muy válidas dentro del proyecto de presupuesto participativo. Yo lo estuve leyendo y a mí me inquietaba, era por ejemplo, los recursos financieros. ¿Cuál es el recurso financiero que va a tener el municipio pues para eso? O la propuesta de recursos financieros. Entonces, como yo me di cuenta, ya lo tiene, yo no lo he leído, no está. Entonces, como yo me di cuenta que en Amalfi aprobaron el presupuesto participativo de Amalfi, yo le dije ahorita que nos pasará a todos como la copia del presupuesto aprobado en Amalfi, para mirar pues cositas que uno a veces tiene inquieto. Entonces, en el artículo 12 del presupuesto de Amalfi habla de los recursos financieros, que es donde se le da como un poquito a uno de seguridad cómo va a ser. Entonces dice, anualmente, lo que dice Amalfi, dice anualmente se destinará como mínimo 200 salarios mínimos legales vigentes para financiar actividades o proyectos asociados a la implementación de la política pública del presupuesto participativo, que puede ser recursos del Sistema General de Participación o otros sectores, ingresos corrientes de libre destinación o transferencias de ley. Entonces yo decía, bueno, entonces el municipio de Yolombó, ¿cuánto propone para ese presupuesto participativo? ¿Cuál es la meta o el plan operativo anual de inversiones que lo puede hacer? Lo otro es que al proyecto le está haciendo falta también, porque también habla de unos mecanismos de participación que va a ser, habla de la formulación y la visibilización de los presupuestos, acompañamiento técnico a la comunidad para transformar las necesidades priorizadas, habla que van a haber una asamblea ciudadana y un diagnóstico participativo. También hablan de que va a haber las jornadas de votación democrática cerrada, presenciales o virtuales, con mecanismos de seguridad y verificación, donde los ciudadanos decidirán cuáles de los proyectos viabilizados serán financiados con los recursos del presupuesto participativo. Y acá en este Amalfi me interesa porque dice que habla de unos requisitos básicos, dice requisitos básicos y exclusiones. Los proyectos que pueden ser objeto de implementación con recursos de esta política pública deben cumplir los siguientes requisitos. Entonces, uno los trae, deben de estar enmarcados en el plan de desarrollo territorial. Asimismo, los proyectos deberán demostrar su articulación con el esquema de ordenamiento territorial y demás instrumentos de política pública a nivel local. Pueden ser de alcance veredal o zonal, dependiendo de la necesidad diagnosticada. La formulación del proyecto debe marcarse en la metodología de marco lógico. Las iniciativas comunitarias son viabilizadas por el Comité Técnico de Priorización del Presupuesto Participativo. Los proyectos deben de contar con el visto bueno del Banco de Programas de Proyectos del municipio. Los proyectos deben de beneficiar directamente a los habitantes de las zonas y a las que corresponden las organizaciones. Tiene hasta un parágrafo muy importante que dice: se exceptúan de la priorización participativa los siguientes proyectos: las iniciativas de proyecto que no se encuentren articuladas con el plan de desarrollo territorial, las iniciativas de proyectos donde prime el interés particular o personal sobre el general, las iniciativas de proyectos en las que se incluya la entrega de dinero en efectivo. No se contemplará iniciativas para juegos de azar, máquinas electrónicas o videojuegos de guerra, venta de licor, actividades ilegales, trabajo, prostitución y explotación infantil, y toda iniciativa que promueva valores contrarios a la convivencia, la legalidad de la ética, acciones que afecten el medio ambiente y generen barreras para la inclusión social. Esto está muy importante porque sería muy bueno pues que nuestro proyecto de acuerdo también llevara como esta iniciativa de regular cuáles serían los proyectos. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. No, pues dentro del proyecto, que es lo que yo hablaba ahorita, plantean el 5%, ¿cierto? El 5% de los recursos de libre destinación, que es lo que la ley permite. Pero entonces a veces nosotros tenemos que mirar, y es lo que yo a veces no entiendo del presupuesto de ahora, que sé que la ley modifica, pero uno viene con unas costumbres y conoce otros mecanismos. Entonces no sabemos en realidad en este momento cuántos son los recursos de libre destinación del municipio, porque los recursos están ingresos propios, ingresos corrientes, y ahí hay contemplados algunos recursos que no son de libre destinación. Ejemplo, la tasa pro deporte está ahí contemplada. Entonces, más o menos, por decir más o menos, Marta, de honorables concejales, porque no tengo el dato exacto, pongamos que los recursos de libre destinación del municipio son 5.000 millones, que son los recursos tributarios, lo que cobramos y algunas transferencias y sobretasas. De esos 5.000, el 5%. Entonces,
De 1000 son 50 por 5, 250 millones. Usted se pone a analizar 250 millones para 70 juntas de acción comunal, para 70 proyectos, es mínimo. O sea, sabemos que es un recurso que va a ser mínimo y que realmente no va a impactar todo lo que la ley dice. Entonces, ahí habrá que buscar unos mecanismos. ¿Cuáles son los mecanismos? Porque lo hemos planteado y la discusión ya se ha dado en el Consejo en algún momento de la creación del presupuesto participativo. Y nosotros manifestamos que los recursos son muy poquitos para la cantidad de juntas que tenemos. Entonces, ustedes dirán, a cada junta le vamos a dar 3 millones de pesos. ¿Qué podrá hacer? Por eso le digo, pues más o menos, estoy ahí sin hacer sentarme con la pilla, más o menos 3 millones de pesos por junta, 4 millones. ¿Qué se podrá hacer? O sea, priorizar, este año vamos a dar 10 proyectos a X y Y juntas. ¿Y cómo se va a determinar cuáles son las juntas? Porque la verdad, el presupuesto participativo que quedaría el municipio, de acuerdo a lo que se proyecta y a lo que tenemos como presupuesto del municipio, es mínimo, es un 5%, y los recursos no van a pasar con toda seguridad de 400 millones. Para la cantidad de juntas que tenemos, serían si mucho 5 millones, si mucho 5 millones. Si usted dale 5 millones a una junta, para un proyecto no le está dando nada. Entonces sería mejor buscar otros mecanismos. Me parece que es interesante la propuesta, pero ya habrá que definir dentro de la propuesta cuántos proyectos se pueden presentar por vigencia y cómo va a ser el mecanismo con las juntas de acción comunal. Eso también lo podríamos decir y determinar, porque si hacemos el cálculo, es mejor darle a 10, 15 juntas por año, darle a cada junta en el cuatrenio y que cada año se determine por zonas. No sé cuál sería el mecanismo, pero lo deberíamos dejar planteado una vez para que el recurso realmente sea efectivo y pueda satisfacer alguna necesidad de una junta de acción comunal, porque con toda seguridad que con 4 millones a cada junta lo que va a hacer es mínimo. Es mejor, el mismo debería, así lo plantean los medios reales, recoger, discriminar y decir, este año le damos a 15, el otro a 15, a 15, a 15, y le hacemos un beneficio que sea más impactante entre la comunidad. Están de acuerdo a las necesidades, que son un mecanismo participativo, que las juntas voten, que es lo mejor para la comunidad, está bien, pero que haya un recurso significativo, porque de verdad que los recursos que hay del municipio, que es nuestra realidad para tener un presupuesto participativo, son mínimos. Y esa es la discusión que creo que nos debemos dar. Es importante y hay que iniciar el proceso, pero basados con lo que tenemos y mirar cómo logramos impactar realmente. Gracias, señor presidente. Permiso, señor presidente, una interpelación. Sí, muy válido su precisión, nuestro concejal ponente Oscar. En el título 2 del presupuesto participativo habla de actores, instancias y mecanismos de participación. Dice un capítulo 1, actores del proceso. Artículo 7, dice actores. Miren, son actores del proceso del presupuesto participativo. Primero, la administración municipal, encabezada por el alcalde municipal, que es la responsable de liderar, garantizar, financiar y ejecutar la política pública, involucra a todas sus secretarías y dependencias. Segundo, la ciudadanía. Todos los habitantes del municipio de Yolombó, quienes de forma individual o colectiva tienen el derecho y el deber de participar en las diferentes fases del ciclo. Y en el numeral 3 de este capítulo 1, artículo 7, hay que dice: las organizaciones sociales y comunitarias, incluye las juntas de acción comunal, veedurías ciudadanas y habla de consejos. ¿Cuáles consejos? Yo creo que eso hay que quitarlo porque nosotros ahí no entraríamos, consejos. Comités, asociaciones y demás formas de organización de la sociedad civil que actúan como dinamizadores del proceso. O sea que no sería solamente la junta de acción comunal, mira que dice veedurías, asociaciones de formas de organización de la sociedad civil que actúan como dinamizadores del proceso. Entonces, estamos pensando en las juntas, pero mire que también entrarían otros actores organizacionales del municipio. Mira, por ahí, concejal Alberto Morales. Gracias, presidente. Sí, tomando lo que dice el compañero Oscar, pues vemos que son recursos que van a ser muy mínimos y que el impacto va a ser prácticamente poco o nada, porque si vamos a hablar de un proyecto de 3 millones de pesos, donde sabemos que todo lo público es costoso, entonces lo que queda para ejecutar es prácticamente nada. ¿Sí me entiende? Entonces, yo creería que entonces en ese caso no es necesario, y más con la facultad que tienen ya las administraciones de contratar y trabajar con la Junta de Acción Comunal, y que vemos que esta administración lo hace continuamente, y eso no está mal. Entonces, más bien es que la administración se tome el trabajo
y priorizar con las juntas de acción comunal las necesidades y proyectos que la comunidad necesite. Porque aquí en estos días se quitaría un recurso donde el municipio va a poder financiar o cofinanciar proyectos de pronto de más impacto, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, y tomando aquí el compañero Oscar, sí es poco viable en ese aspecto, porque es que todos sabemos que es que ya $2 millones, ¿usted cuántos millones de pesos qué hace? $2 millones de pesos no le alcanza para paga 10 días de un ayudante y un oficial, ahí se le fueron los $2 millones de pesos una semana. Entonces, yo creería que en ese orden de ideas, para mí, el proyecto no lo veo viable, y más cuando ya la administración tiene las facultades de ley para contratar con la Junta de Acción Comunal y de pronto hacer obras de más necesidad y de más impacto en el municipio. Es mi punto de vista, con todo respeto. Gracias, presidente. Tiene la palabra el concejal Nicolás Gómez. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy cordial a todos los nobles concejales, a quienes nos ven a través del canal y las redes. Evidentemente, este proyecto es con el fin de fortalecer las juntas de acción comunal, que no está mal. Pero yo veo que es un proyecto que necesita más socialización, porque uno, mirando los proyectos participativos de la ciudad de Medellín, que pues están en ejecución, esto necesita mucho trabajo para la logística, porque imagínense que hay que capacitar a la gente y someter los proyectos a votación del público. Dígame que esta plata que tenemos, que son el 5% del libre de estimación, que si aprobamos para Fosiga el 10%, que fueron 401 millones, entonces el 5% serán 200 millones. Prácticamente esta plata se iría en las votaciones, porque él dice que las votaciones deben correr con presupuesto participativo, entonces se irían en las votaciones. Y no es lo mismo para las frías, que tiene 500 familias, 2 millones, que para Piedras Blancas, que tiene 10 familias, 2 millones. Tampoco es justo, porque, por ejemplo, los corregimientos también tienen mucha gente y tampoco se podía pues ser con todo, por todos por igual, porque sería inequitativo. Y más que los proyectos tienen que tener viabilidad técnica, financiera y ambiental. Yo creo que esta política pública de participación, presupuesto participativo, es muy buena, pero se necesita más socialización y buscar la forma de que se le inyecten más recursos para que sea significativo y no se vayan prácticamente en los gastos de funcionamiento. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, ¿alguien más? Tiene la palabra el concejal Banadejo López Cardeño. Gracias, presidente. Muy buenos días para todos. Yo pienso que esta política, como está planteada, prácticamente va a generar un problema, porque todos van a empezar a querer hacer actividades donde no hay plata. Se van a priorizar unas comunidades de pronto con más necesidades que otras, pero el otro también va a exigir. Yo pienso que esta política debería ser, primero, buscarle más recursos, que sea más viable, en cuestión de que todo el mundo tenga buen acceso para los proyectos que tengan para las comunidades, porque en el momento prácticamente se le va a torear el hambre a todos y para nadie va a haber. Gracias, presidente. La palabra el concejal Andrés Vargas. Gracias. A lo que iba, ahorita que el concejal Norberto, buenos días de nuevo, hablaba de Norberto, Oscar, hablaba del tema de la analogía con el asunto de Medellín. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que yo no he terminado de leer pues el documento técnico, y es que deben haber operadores del recurso. Entonces, lo que pasa, por ejemplo, en Medellín, les voy a dar un ejemplo, Plaza Mayor era el operador de
de los procesos de presupuesto participativo. Entonces la Secretaría de Participación Ciudadana le daba los recursos a Plaza Mayor. Plaza Mayor sacaba su porcentaje de ganancia y luego con ese recurso que quedaba se lo repartía a las organizaciones, que no siempre eran juntas de acción comunal, que yo también quería hacer la aclaración que hizo la compañera Marta, y es que no solo es para juntas, o en el caso pues de Medellín para JALs, inclusive la función que hacen las JAL en Medellín ni siquiera recibir el recurso, sino velar por el buen desarrollo del recurso, ¿cierto? ¿Por qué se los digo? Porque en la organización en la que yo trabajaba nosotros llegamos a ganar en 2 ocasiones presupuesto participativo y ganábamos 10 millones de pesos, y lo que nos llegaba al final para ejecución eran más o menos 7 por el porcentaje de operación con el que quedaba Plaza Mayor, por el porcentaje de vigilancia que se quedaban las JAL y ustedes saben pues que estampilla, no sé qué, y que porque es algo público, entonces vale un poquito más y no sé qué. Ahí pues como trayendo ahí la analogía para que lo tengamos en cuenta, aunque como les digo no he terminado de leer el documento técnico, pero hay que revisarlo, y que no es solamente para juntas de acción comunal, digamos que un grupo juvenil organizado, si cumple los requisitos, pues podría presentarse. Ahí llega el caso de lo que está diciendo el concejal Nicolás, que de acuerdo a los territorios, los 2 millones de pesos le pueden servir más a 3 que a 30 personas, ¿cierto? El tema del uso de la inversión. Y lo otro, que reitero, pues hay que terminar de leer lo técnico, y es que a veces se divide por grupos poblacionales. Entonces, no sé si alguien ha visto la experiencia como es en Medellín, y es que invitan mucho a los adultos mayores a que voten por un proyecto porque se crean proyectos destinados para grupos poblacionales. Entonces eso también influye ahí mucho el tema de la participación de acuerdo a los grupos etarios. Gracias. Muchas gracias, señor vicepresidente. Varias cosas, y totalmente de acuerdo con algunos planteamientos que hacen los honorables concejales, y a uno también le preocupa el monto, y es lo que yo decía, es una realidad de la cual no podemos decir el municipio tiene muy poquitos recursos. Sí, es una realidad nuestra, y que hay que hacer un proceso que vale, que cuesta, que genera de pronto una expectativa en la comunidad, pero yo lo que le salva el proyecto es la iniciativa y la intencionalidad que se tiene. Sabemos que el presupuesto de Medellín ya hay unas plataformas montadas, ya hay un poder de convocatoria, la gente participa, porque es un proceso que lleva más de 20 años, o ya 20, 21 años, no recuerdo la fecha exacta, pero es un proyecto que ya ha venido trasegando. No podemos decir es que el presupuesto participativo no está socializado, la gente no sabe cómo votar. Si llevamos procesos electorales hace no sé cuántos años en Colombia, 60, 70 años, y la gente no sabe votar, y no votan para cosas que son de pronto de mucha importancia, como la presidencia no vota sino el 50, el 60% de la población, ahora por una cosa de participación que no es tan relevante, digamos, en algunos momentos, pero hay que crear conciencia, hay que iniciar el proceso. Por ejemplo, el tema de los jóvenes, hace poco el Consejo Juvenil, la votación fue del 10%, y no solo a nivel nacional, a nivel local creo que estuvo antes de pronto por debajo del 10%. Entonces decir, no, y es un proceso que lleva más tiempo, que ha habido convocatoria, que de pronto se invierten recursos los partidos políticos para promover y llevar sus candidatos a los territorios. Entonces el proceso electoral en Colombia no ha sido fácil, y no es fácil crear conciencia. Eso es un proceso electoral, porque finalmente lo que busca es que la gente vote de acuerdo a su percepción, que es lo mejor para la comunidad. Puede que no se cumpla el objetivo y la Junta no logre que se ejecute el proyecto, pero al menos mostraron cuál es la iniciativa y qué creen ellos que es mejor para el territorio, y que nos vamos a dar cuenta nosotros que estamos en el territorio, los concejales. Obvio, nos vamos a dar cuenta que votó la gente de La Cruz, que votó la gente de Villanueva. La de Villanueva prefieren que se invierta en el colegio. Hombre, el presupuesto participativo, desafortunadamente o afortunadamente, tenemos 50 millones, no alcanza para hacer un salón, pero nosotros ya como concejales identificamos que lo que la comunidad de Villanueva quiere es el colegio. Entonces, ¿a qué le debemos apostar? A buscar recursos para el colegio. Entonces, si nos da un acercamiento real con las necesidades de las comunidades, ese mecanismo electoral, que va a ser mínima la participación, que no todo el mundo va a votar, que habrá que hacer un proceso de años para que la gente se dé cuenta y mire la importancia del proyecto de participación,
Pero si usted ve una junta de acción comunal, por poner un ejemplo, el RUI vota que el acueducto es la prioridad, o que lo más importante es comprar tierras, y hay 10 millones de pesos de presupuesto participativo, se le otorgan al RUI, se compró con esos 10 millones y un esfuerzo extra que hizo la administración, se compró un predio. Las demás juntas van a ver que el presupuesto sí fue efectivo, y se va a crear conciencia, y se va a generar esa necesidad dentro de la comunidad de participar en esos espacios. Entonces, la creación como tal, que es lo que yo quiero dejar como claro, porque estoy a favor y me parece que el proyecto es interesante en el fondo. Yo sé que los recursos son mínimos, pero yo lo que estoy llamando es a que miremos a largo plazo cómo puede impactar a la comunidad. No centrarnos solo en el tema de los recursos, porque vuelvo y lo digo, y estoy claro en eso, los recursos son mínimos para la cantidad de juntas que tenemos y la realidad de nuestro presupuesto. Nicolás lo decía ahorita, si son 410 millones este año del FOMPE, serían 200 millones, 205 millones para el presupuesto participativo, que si usted ha llevado eso al territorio, a cada una de las juntas no le va a llevar nada, pero haciendo un proceso y de pronto seleccionando las más impactantes, las más votadas, las que más necesidad manifestaron, se puede crear una cultura, que es a largo plazo. Vuelvo y digo, eso no es para ver los resultados ya, son proyectos que van a tener necesidad de inversión, obviamente habrá que buscar cuál va a ser el mecanismo de participación, y creo que la virtualidad facilita un poco el tema, porque las elecciones del Consejo del Presupuesto Participativo de Medellín también fueron virtuales. Yo he escuchado en la radio, vota por tu comuna, mira con las necesidades, entra a la plataforma tal y vota. No sabría cuál fue el porcentaje de votación, que también es un ejercicio que deberíamos mirar. ¿Cuántas personas votaron en Medellín por el presupuesto participativo y cómo ha sido el proceso de crecimiento a través de estos 20, 21 años que lleva esa política pública en Medellín? Entonces hay algunos elementos que son importantes de los concejales, que es bueno que lo analicemos, que como actores políticos que somos, no miremos todo con el tema de que van a hacer política con eso, porque es que vuelvo y lo decíamos esta semana, todos podemos hacer política con eso. Y yo, por ejemplo, que no pertenezco a una junta de acción comunal, no voy a ir a decir a una junta de acción comunal a hacer política con eso, es lo que menos me interesa. Yo siempre he dicho que mi fuerte electoral está en otro lado. Mis votos están en el voto de opinión, más que todo, principalmente son esas personas que ven las sesiones y que ven los debates y son los que han votado por mí a través de la historia. Entonces no lo pensemos con el tema político, que se van a fortalecer las juntas o que solo se trabajan con las... Por eso es que hay que mirar, y para eso son los resultados electorales. Y si hacemos una elección de presupuesto participativo y gana, no sé, por decir un ejemplo, algún presidente que de pronto no sea muy cercano a la alcaldía, el presidente de la Junta de Acción Comunal de Santa Bárbara gana una propuesta y no se la dan, listo, es un tema político, pero no podemos decir antes de, y valga la claridad, yo sé que Santa Bárbara no es Junta de Acción Comunal y por eso lo decía, por eso hice referencia a Santa Bárbara, porque no es Junta de Acción Comunal. Gracias, señor presidente. ¿Alguien más? Tiene la palabra el concejal Wilson Macías. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días para todos. Yo creo que acá estamos debatiendo pues el presupuesto participativo. Yo creo que acá no podemos afectar a las juntas también, porque es que sea poquito o mucho, yo creo que no podemos mirar eso como para mí, respecto al pensar de algunos concejales, no podemos afectar a unas juntas, que sea poquito o mucho, por ley se sabe que es el 5, ¿cierto? Entonces yo creo que poquito o mucho les va a tocar algo, y nosotros estamos diciendo acá que 2 o 3 millones, por eso estamos acá, porque no invitamos al alcalde, a todos, para que nos explique qué está pensando. O sea, nosotros estamos acá diciendo algo que no sabemos el alcalde cómo lo va a... Sí, es correcto. Entonces, nosotros estamos diciendo que 2 o 3 millones, esperemos a ver qué piensa el señor alcalde, porque es que es bien lo mínimo o lo máximo al 5, lo que dice el concejal Oscar, para 10 juntas, 15 cada año. Yo creo que esa es una propuesta muy viable y nosotros estamos pues acá
algunos lo estamos viendo como político, pero lo político acá no se puede, pues, para mí, no se puede mezclar porque vamos a votar algunas juntas. Muchas gracias, señor presidente. ¿Alguien más? Tiene la palabra el concejal Nicolás Gómez. Este proyecto participativo está orientado a fortalecer la participación comunitaria y no es que le va a dar plata a las juntas, sino que los proyectos que se postulen, que tengan la viabilidad técnica, financiera y ambiental, se someten a una votación y los proyectos que ganen son los que se van a ejecutar por parte de la administración. O sea que los proyectos, no sé, eso depende también del valor de cada proyecto, porque la plata que tenemos es la que ya se dijo del 5%, entonces ya depende del valor de cada proyecto, si se van a implementar varios proyectos o uno solo. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Óscar Betancur. Gracias, señor presidente. A mí me gusta mirar como las cifras y los resultados de otros lados y analizar y buscar de ahí como mecanismos, ¿cierto? Y para socializar y para que todos miremos. Porque como no conocemos el presupuesto participativo, es primera vez, o sea, es una iniciativa y no sabemos realmente qué es lo que se vota. Ni sabríamos cuáles son los proyectos, porque como la mayoría tenemos en el inconsciente que todo lo público es obra pública, y no es solo obra pública, y yo voy a mirar cómo fue la mayor votación en este presupuesto participativo de Medellín. Y el proyecto más votado fue Alianza Medellín Cero Hambre, sacó 65.000 votos en todas las diferentes comunas. Entonces, ¿qué le apostar a la gente? Que en Medellín hay hambre. O sea, la gente que tenía necesidades o que veía a su alrededor hambre, votó para que se fortalecieran restaurantes, para que se entregaran mercados como lo hacemos de pronto en Yolombó, para que se apoyara y que Medellín nadie tuviera hambre. Fue lo más votado en Medellín. Otro proyecto es acceso y permanencia para la educación superior. Entonces la Junta de Acción puede ser una estrategia. Vamos a votar qué es lo que la Junta quiere, que los pelados tengan acceso a educación superior. ¿Qué es lo que la comunidad quiere? Que haya acceso a educación superior. Entonces no es solo el recurso del presupuesto participativo, y es lo que planteaba ahorita honorables concejales. No es solo el recurso del presupuesto participativo, es identificar qué son las necesidades de la comunidad. ¿Y cómo? Aunamos esfuerzos con la administración municipal y ese poco recurso que hay, que siempre lo he dicho, es poco el recurso que hay de presupuesto participativo, se pueda dirigir a esos proyectos que fueron los más votados. Entonces, si Medellín, y hablando pues de la socialización y eso, Medellín es un municipio, un distrito que lleva 20 años con el presupuesto participativo y tiene una votación de 168.000. Votaron por ahí el 10% de la población, que es lo que normalmente pasa. ¿Pero qué? Se identificaron algunos proyectos. Entonces, ni el Medellín que lleva a trasegar, vota la gente por presupuesto participativo, sabemos que aquí no vamos a hacer que todo el mundo va a votar, pero si se hacen buenas estrategias y se logra identificar algunas necesidades de la comunidad y aunamos esfuerzos y hacemos seguimiento, vigilancia y control, como nos pide la ley, y apoyamos a las comunidades, de pronto puede que el presupuesto participativo cumpla el objetivo. Y yo lo he dicho y vuelvo y digo, en varias ocasiones se ha tratado de apretar el presupuesto participativo del municipio y se ha tenido el temor por el tema del recurso. Y yo digo, el recurso es lo mínimo. El recurso es lo menos importante. Es que hacen unas elecciones hoy en día y decir vamos a crear una página para que la gente vote, este es el link, se le envía a la gente del municipio, estas son las necesidades, vote de acuerdo a su comuna. Y estas son las necesidades, o estos son los proyectos que planteamos desde el presupuesto participativo para que la gente mire cuál es su mayor necesidad. Podemos impactar mucho la comunidad. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Wilson Macías. Muchas gracias, señor presidente. Pues, aquí vemos la importancia de las invitaciones, porque mire que invitamos a algunos funcionarios y no hacen la presencia. A su comunal acá, por ejemplo, es la necesidad que vemos también de que ella está acá presente, ¿cierto? Para que nos explique. Entonces invito al señor ponente para que
se invite, porque es que miramos que ser los invitados que estén acá para que nos socialicen estos proyectos. Muchas gracias, señor presidente. No, pues la verdad sí me parece una apuesta muy interesante esta política pública. Como dice don Oscar, en el momento pues parece algo de pronto descabellado, muchas cosas así, pero a largo plazo podemos estar hablando de una política pública con más recursos. También ahí juega mucho también la gestión y todo ese tipo de cosas para que se pueda enrobustecer todo ese recurso y todo lo que pueda llegar para ella. Hay una junta de gestión comunal que tienen buena contratación, tienen más ingresos, y hay otras juntas de gestión comunal que un proyecto de pronto así que gane pues va a ser muy grandioso para ellos, porque los ingresos que tienen son mínimos. Entonces ahí está, para que empecemos pues como a buscar más insumos de verdad para poner el debate mucho mejor, que vengan las personas que deben de estar aquí, no sé, de pronto algunos presidentes, gobierno, doña Paula, que es la presidenta de la comunal, y todo eso, para que se pueda dar un debate mucho más nutrido y poder buscar lo mejor para el municipio. Bueno, no sé si tiene la palabra la concejala Marta. No, yo tengo una apreciación frente a la política. La política pública de presupuesto participativo tiene una onda grande. Eso es indiscutible, pues, porque si va a haber un mecanismo de votación, entonces se van a presentar varios proyectos y la comunidad va a tener, como decía Oscar, la oportunidad de votar por el proyecto más relevante, priorizarlo y todo eso. O sea, en ese sentido sí me gusta la política, porque va a tener un mecanismo de votación. Entonces, no es que se le vaya a dar a la mejor junta que por política o por rosco, por de todo, sino que ya en el proyecto está incluido el mecanismo, y la gente tiene que respetar ese mecanismo. ¿Quién más de los honorables concejales tiene algo para aportar? ¿Le pueda, honorable concejal? Muchas gracias, señor presidente. No, lo que pasa es que yo hablé de los dos proyectos a grosso modo, pero sí me gustaría, no sé, es que siento, con todo el respeto a los honorables concejales, que no hemos sacado en detalle y no hemos analizado, y me incluyo, no hemos analizado con rigor el presupuesto general. No ha habido la socialización por parte de Hacienda al detalle, y no sé si los honorables concejales que ya han avanzado, que han podido, que tienen alguna dificultad, alguna necesidad frente a alguna cifra o alguna claridad, para buscar la claridad, porque es que es muy difícil aprobar un proyecto si yo no entiendo algún tema. Entonces venimos a la plenaria del día de la sesión de votación: si yo entiendo tal término, ¿a quién le vamos a preguntar? ¿Cómo vamos a hacer la consulta? Entonces es el momento, todavía estamos a tiempo hasta el miércoles, porque el miércoles debe hacer a más tarde el primer debate, señor presidente, para poder cumplir los tiempos de hacer las sugerencias, de hacer las inquietudes, de decirle a los miembros de la comisión: no entiendo este punto, porque si hacemos el debate final y el ponente no tiene por qué sabérselo todas, ni los miembros de la comisión, si no sabemos cuánto es el recurso del Consejo, por decir algo, porque el recurso del Consejo no da lo que debe dar, porque el recurso del Consejo es el 1% de los recursos de libre destinación, más de lo que dan en las sesiones, en fin. Entonces, ¿por qué no dan? Bueno, miremos qué falló, pero decirlo el día de la sesión plenaria de la votación nos deja sin argumentos para modificar y para votar, porque antes de votar y tener en cuenta alguna consideración, alguna sugerencia frente al presupuesto, hay que mandársela al alcalde. Alcalde, pegamos esto, se puede modificar porque nos disminuimos, cambiamos este ítem que no nos cuadra. Entonces debe de ser antes del miércoles, señor presidente. Entonces, por favor, le solicito a los corporados, si tienen dudas, alguna claridad, alguna sugerencia, para de una vez ir avanzando en el debate, en la estructura del proyecto como tal. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Sí, el martes va a estar la Secretaría de Hacienda. Entonces, para que esos que tengan esas dudas y sugerencias, empecemos a verlas el martes. Sí, hablando pues del tema del presupuesto, el martes yo creo que es el momento de traer todas esas sugerencias y traer esas dudas, que va a estar la Secretaría
de Hacienda. Bueno, ¿algún otro ponente que quiera socializar otro de los proyectos de acuerdo que está en trámite? ¿O ya por ahí están invitados? No sé, Norberto, ¿ya por ahí está don Oscar o no? Bueno, ¿alguien más entonces tiene algún ponente? Bueno, no, entonces como el invitado está para las 9:30. Ok, un receso ahí de 10 minuticos entonces mientras que ubicamos al...
Bueno, continuamos con el día, señor secretario. En el orden del día continuaba la socialización de la consulta del señor Oscar Ramírez, que no aparece en este momento y se está tratando de contactar con él, pero no nos responde. Entonces creemos que por las condiciones rurales de la vía, pues, posiblemente se le presentó algún inconveniente porque no ha sido posible continuar con él. Era el siguiente punto, señor presidente, y el que continúa es proposiciones y varios. Entramos al campo de proposiciones y varios. ¿Alguien? Ok, bueno, entonces les recuerdo que el martes va a estar la Secretaría de Hacienda para que traigan pues como esas sugerencias y esas preguntas que tengan. Y también va a estar Instrumentos Públicos hablando de este importante proyecto de legalización de predios. Tiene la palabra el concejal Andrés Vargas. Gracias, y voy a hablar como concejal. Para saber, pues, como este fin de semana sesionamos a las 8 de la mañana, si las últimas sesiones del fin de semana también van a ser a las 8 demás, porque para que todos podamos saber y coordinar, ¿no es cierto? Más que poner una proposición es tener la claridad para saber cómo nos organizamos. Muchas gracias. Sí, tiene la palabra el concejal Lamberto Morales. Gracias, presidente. Viendo pues que la sesión del martes es extensa y necesaria, porque va a venir Hacienda a socializarlo del presupuesto, sugiero de que de pronto la reunión se pueda hacer más temprano el día martes. Y viene otro invitado. Entonces yo creería que esa sesión del día martes la vamos a hacer más temprano. Sí, hasta el momento la invitación está a las 9, ¿cierto? Bueno, entonces no, digamos a las 9. Yo pensaría que si estamos a las 8 la secretaria, por la importancia del proyecto que estamos debatiendo, debería de venir, pero dejémosla a las 9 porque ya estábamos también como por... Entonces, martes a las 9 y si sábado y domingo ya a las 8, como hemos venido estando los fines de semana. Bueno, no haciendo más, que tengan un feliz resto de tarde.